Y vamos a presentar ya a los candidatos de izquierda a derecha en sus pantallas. Tienen primero al candidato del Partido Popular, a Pablo Casado Blanco. Buenas noches, gracias y bienvenido a este plato del debate. Al otro lado está Pedro Sánchez Pérez Castejón, el presidente del Gobierno de funciones y candidato del Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Se estrena en este debate, en un debate electoral, el candidato de Vox, Santiago Abascal Conde. También a él le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches. A continuación, Pablo Iglesias Turrión, que es más veterano que Santiago Abascal en estas lides de los debates parlamentarios, porque si no recuerdo mal, desde el año 2015 ha participado ya en estos debates. Buenas noches, señor Iglesias. Buenas noches, un placer. Y también es un veterano en los debates, Albert Rivera Díaz, es el candidato a la presidencia del Gobierno de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches bienvenido. A todos los españoles. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer un anuncio aquí, una propuesta a todos los líderes políticos del resto de formaciones políticas, y es que si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada. Esa es la propuesta que pongo encima de la mesa. Ojalá pueda encontrar el acuerdo y el consenso del resto de formaciones políticas, porque creo que España necesita romper este bloqueo, acabar con la etapa de provisionalidad que hemos vivido durante estos últimos años, tener un gobierno fuerte para avanzar en justicia social, en convivencia y en limpieza. Miren, esto no es un souvenir del muro de Berlín, esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos d'Esquadra, a los comerciantes, a las terrazas, y en definitiva a lo que los ciudadanos hacían, en este caso, con el adoquín. ¿Qué quiero decir con esto, señor Sánchez? El señor Sánchez dice que en Cataluña no pasa nada, que hay normalidad. ¿Le parece normal que vuelen adoquines en la Plaza Urquinaona, en el Paseo de Gracia, en el Eixample de Barcelona? Este adoquín representa el desorden público. Este adoquín representa la amenaza a la democracia española. Este adoquín de mi ciudad, de mi tierra, de Barcelona, representa la amenaza al Estado de Derecho. Mire, señor Sánchez, negar los problemas no solucionan los problemas. Si hay un problema de orden público, hay que solucionarlo. Si hay que aplicar la Constitución, no tenga usted miedo. Ya se hizo, ya se aplicó el 155 para cesar a Puigdemont. Cesemos a Torra, que es el que corta carreteras. Señor Casado, tiene la palabra. Quiero hacer una pregunta al señor Sánchez. ¿Cataluña es una nación? ¿Cuántas naciones hay en España? Pero vamos a ver, señor Casado, la verdad es que no deja de ser curioso porque, vamos a ver, usted se habrá leído los estatutos de autonomía de Cataluña, del País Vasco, ¿Cataluña pero también es una nación, sí o no? de Galicia, de Valencia, de Baleares, de Canarias y también de Andalucía. Ustedes gobiernan con la ultraderecha y con Ciudadanos ¿Cataluña en es una Andalucía nación, o en señor Galicia y llevan años gobernando allí y saben perfectamente, señor Casado, que en esos estatutos de autonomía se define a esas regiones precisamente como nacionalidades. Y le digo una cosa, señor Casado, si Cataluña es una nación. Esas comunidades autónomas y esos estatutos de autonomía fueron renovados y aprobados con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Como no contesta él, voy a contestar yo, porque para el señor Sánchez, Cataluña sí es una nación y España es una nación de naciones. Es decir, lo que el señor Zapatero acuñó y por tanto, una persona que no cree en la nación española, que existe desde hace 5 siglos, no merece presentarse a presidir la nación española. Yo lo que quiero decir es qué es lo que haría Vox el día 11 de noviembre si cuenta con el apoyo de los españoles. Y lo primero que haríamos es impulsar la suspensión de la autonomía en Cataluña para tomar el control de la TV3, de los Mossos d'Esquadra y, por supuesto, de la educación en Cataluña. En segundo lugar, plantearíamos la ilegalización de los partidos golpistas que en Cataluña se han convertido en organizaciones criminales al servicio de un golpe de Estado. Y, en tercer lugar, intentaríamos que quien está cometiendo un delito flagrante de rebelión, el señor Torra, que está llamando a la vía eslovena, que es una vía violenta, que abandona sus responsabilidades con Barcelona en llamas y se va a cortar carreteras, sea detenido, esposado y puesto a disposición judicial con una querella por rebelión de la Abogacía del Estado. Eso es lo que hay que hacer y eso es actuar con proporcionalidad ante lo que está ocurriendo en Barcelona. En mi tierra lo que hace falta es convivencia y grandes dosis de respeto, pero de respeto también a la ley, y de respeto a la Constitución, y de respeto al Estatut. Fuera de la ley no hay democracia, es la selva, y ganan los que tiran adoquines, los que agreden a la gente, los que cortan con barricadas. En cambio, dentro de la ley, dentro de la Constitución, dentro del Estatut, sí que se puede dialogar por la convivencia.
Pero habrá que reconocer que durante estos últimos 15 meses el Gobierno de España ha hecho cosas inéditas y muy potentes a favor de la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, aprobamos un plan de energía y clima que va a suponer la movilización de casi 250.000 millones de euros en los próximos 10 años, desde el año 2020 al año 2030, y que va a implicar también la creación anual de empleo de en torno a 240.000–360.000 puestos de trabajo nuevos. Y en segundo lugar, hemos aprobado una estrategia de transición justa para las cuencas mineras y también para esas centrales térmicas y sus comarcas que ven en riesgo de poder cerrarse. Y estoy pensando en A Coruña, en Asturias, en León, en Teruel, en Palencia, en Córdoba, en Cádiz, en Almería. Y mi compromiso es que no vamos a dejarles solos, que vamos a volcar recursos económicos para que esa transición ecológica sea justa. Y quiero también terminar con un anuncio, porque efectivamente tenemos que volcar recursos en la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico. Mi compromiso es que si cuento con una mayoría suficiente a partir del 10 de noviembre, habrá un ministerio específico para la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico. Disponen todos ya de menos de un minuto, en algunos casos de mucho menos de un minuto, pero creo que tienen todavía tiempo suficiente para un último turno de palabras. Señor Casado. Como siga produciendo ministerios va a haber que hacer, no sé, un banco azul supletorio. O sea, el gobierno con más ministerios, con más gasto público, eso sí, él no habla de la EPA, él no habla del empleo. Yo creo que esto es como se dice, ¿no? Para que los españoles no pierdan su empleo, Sánchez debe perder el suyo. A mí sí que me gustaría decir que al final, hasta el empleo indefinido se ha resentido en los últimos 7 meses. A mí sí que me gustaría decir que al final el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero del contribuyente. Ya hemos visto lo que le importa al empleo, ya hemos visto lo que le importa subir los impuestos. En definitiva, el señor Sánchez ya ha demostrado que no sabe gestionar la crisis que niega y que ahora reconoce que tira la toalla para no evitarla. Llegaremos al gobierno para evitarla nosotros. Señor Casado, se acabó el tiempo. También, por supuesto, la dependencia, la igualdad y la violencia de género. Y antes de empezar, pues me van a permitir que haga una referencia a la foto de este debate con 5 candidatos y ninguna mujer presente en este debate electoral. No hay ninguna candidata. Supongo que hablarán de la paridad, pero en cualquier caso en este momento no es una foto de igualdad. Ha llamado usted la atención, Ana, sobre el hecho de que aquí no haya candidatas y creo que no podemos dejar pasar su apreciación. Ojalá sea la última vez que hay un debate solamente de candidatos hombres a la presidencia del Gobierno. Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas manadas, con lo que hemos visto en la escandalosa diferenciación que hay entre abuso sexual y violación. Creo que cuando hablamos de políticas feministas es absolutamente fundamental concretarlas. Educación de 0 a 3 años gratuita, una ley de igualdad retributiva que sancione a las empresas que establezcan diferencias de más del 20% entre los salarios de los hombres y los salarios de las mujeres, una renta garantizada de 600 euros que nos permita elevar las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas que afectan fundamentalmente a las mujeres, alternativa habitacional inmediata para las mujeres víctimas de violencia machista y lo que nosotros llamamos el plan de autonomía, un salario mínimo interprofesional de un mínimo de 6 meses prorrogable cuando una mujer denuncie un caso de violencia machista. Yo vivo en un barrio popular de Madrid, en el barrio de Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle, con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas, con trabajadoras de ese centro de menas que dicen que las inversiones que hemos hecho allí han sido destruidas por quienes viven en el centro. 24 millones de euros, por cierto, de la Comunidad de Madrid, no respetando el pacto que tenían con Vox. De todo eso también hay que hablar, del problema de seguridad que afecta a muchísimas mujeres, porque ustedes solo hablan de las cuestiones ideológicas de esa ley que ustedes llaman de violencia de género. ¿Por qué no dan de verdad seguridad a tantas mujeres que no salen a la calle tan cómodas como nosotros, que se encuentran al violador del ascensor, al violador del estilete, a determinados inmigrantes ilegales? Por cierto, ¿saben ustedes que hablan de las manadas? Y aquí hemos conocido los nombres, los detalles de una manada de españoles en el año 2016, pero después de esa manada ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros. De eso no hablan ustedes, tampoco hablan, como habría que hacer, de la cadena perpetua para violadores, para terroristas y asesinos para proteger de verdad a las mujeres. Así que no nos den ninguna lección, ni en política social ni en protección de las mujeres, señor Sánchez. Pedro Sánchez ha pedido la palabra. El número de efectivos de la seguridad pública, es decir, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, este Gobierno ha aumentado la plantilla y ha aumentado también los sueldos de la Policía Nacional. Lo que hemos hecho ha sido también durante este año reducir
reducir en un 50% de la entrada de inmigrantes irregulares. Y lo hacemos de una manera muy distinta a los socios del señor Abascal, por ejemplo, en Italia, como es Matteo Salvini, ¿no?, con el discurso del odio. Nosotros lo hacemos con un discurso progresista y con una política migratoria humanista. Pablo Iglesias pedía la palabra y supongo que luego Pedro Sánchez, por alusiones. Hay una cosa que yo creo critiquen que todos se y dará cuenta la gente que nos está viendo, y es que cuando un partido cree que va a ganar las elecciones, propone cambiar las reglas del juego y decir el que gana se lo lleva todo. El que gana, aunque no tenga mayoría absoluta, es el que tiene que gobernar. El PP ya no propone esto, lo proponía antes. Ahora que es el Partido Socialista quien piensa, que ya veremos lo que pasa el día 10, que puede ganar, dice yo no quiero llegar a ningún acuerdo, quiero cambiar las reglas del juego para que el que gane se lo lleve todo. Bueno, hay que recordar que la Constitución española dice que el nuestro es un sistema parlamentario. Es decir, al presidente lo eligen los diputados. Y cuando nadie tiene mayoría absoluta, es prácticamente imposible que haya un gobierno de partido único. Así ocurre en buena parte de las comunidades autónomas en España. Nosotros gobernamos en 6 con el Partido Socialista. Ciudadanos, Vox y el Partido Popular gobiernan en Madrid, en Andalucía, en Murcia. Esto es un sistema parlamentario, no un sistema presidencialista. A partir de aquí, lo que hay que ser es decente y decir con quién quiere gobernar cada uno. Parece que Ciudadanos y Vox estarían dispuestos a gobernar con el señor Casado. Bien por ellos, por ser sincero. Creo que el señor Sánchez debería aclarar, porque yo creo que es evidente que nadie va a tener mayoría absoluta, que si no puede cambiar las reglas del juego, o hace un gobierno de coalición con nosotros, o busca el Partido Popular, porque esto yo creo que la gente lo debe saber antes de poder votar. Es lo que he defendido durante estos últimos meses, tener un gobierno progresista, tener un gobierno estable y tener un gobierno coherente. Con Junqueras. ¿Y cuál es el plan que tienen el resto de formaciones políticas? Que saben que no van a ganar las elecciones, pues impedir y frenar el único gobierno posible en nuestro país, que es del Partido Socialista. Aquí solamente dos opciones. Señor Sánchez. O si queremos gobierno, votamos al Partido Socialista para un gobierno fuerte, o si queremos impedirlo y bloquear, pues aquí tienen ustedes... No, pero dígalo, ¿va a pactar con los independentistas, sí o no? ¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torra y con Otegi? ¿Sí o no? Es muy sencillo. ¿Sí o no? Albert Rivera quiere intervenir. ¿Pero por qué no contestas? Que es muy sencillo. ¿Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo una moción de censura en los presupuestos sociales? ¿Sí o no? En calla otorga, señor Sánchez. Si usted dice ahora mismo a los españoles no vamos a pactar con Torra y con Junqueras, ya lo ha hecho. Entonces los catalanes que nos están viendo hoy dormirán tranquilos. Ahora, si yo fuera catalán y viviera en Barcelona y veo a un presidente del gobierno en funciones que en un debate de este nivel no dice que cierra la puerta a pactar con los supremacistas violentos que ahora mismo están atemorizando a la población en Cataluña, sinceramente, usted se deslegitima como candidato a la presidencia del gobierno. Simplemente una respuesta. No puede ser. Si estamos en una repetición electoral es precisamente porque el señor Rivera y el señor Casado votaron en contra de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Pero si planteó, y yo dije que quería un reparto de ministerios. Hemos dado un paso de gigante, con una gran victoria de la democracia, con la exhumación de los restos del dictador. Pero vamos a hacer muchas más cosas. Si cuento con la confianza de todos los españoles a partir del 10 de noviembre, anuncio que vamos a llevar al Código Penal los delitos de apología del fascismo, del franquismo y de los totalitarismos, como ocurre en Alemania, en Francia y en Italia. Y vamos a hacer los cambios legales para disolver la Fundación Francisco Franco y así como todas aquellas organizaciones que se empeñen en sembrar el odio y defender la dictadura franquista. Insisto, la España democrática tiene que ser fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido. Señora Abascal. Tiene tan poca convicción el presidente del Gobierno en lo que ha leído que lo ha tenido que leer precisamente por eso. Yo lo que quiero decir es que el señor Sánchez no está trayendo a España la concordia ni la reparación de las víctimas. Había una ley de memoria histórica traída por el señor Zapatero que decía que había que buscar a las personas desaparecidas para entregárselas a sus familias y darles sepultura. Y eso está muy bien. Y esa ley ha acabado en que una familia se le obliga a desenterrar a un muerto y el Estado le dice dónde tiene que enterrarlo. El señor Sánchez, que dice que quiere introducir en el Código Penal la exaltación de los totalitarismos, del franquismo, va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir... Algo tiene usted, está bien su gracia, pero no. Pinta, ahí no me va a Abascal, encontrar. usted pinta. Y debería usted, además, ya que quiere hablar de memoria histórica, conocer bien la historia del Partido Socialista. Pero eso lo podemos dejar para otro momento porque se lo he recordado mucho estos días. Pero ¿sabe lo que quiero decirle yo? Que yo lo que quiero es que el señor Casado, cuando reivindica a su abuelo republicano, tenga derecho a hacerlo y que se sienta orgulloso de él. Que yo pueda reivindicar a mi abuelo Manuel, que con 18 años fue movilizado para luchar en el bando nacional. Y que las personas que están en su casa escuchándonos, que tenían un abuelo en un bando y un abuelo en otro, no sean obligados a elegir por
porque nuestros abuelos se abrazaron la dignidad, en la Constitución. La memoria, la justicia y la reparación, señora Abascal. Corre el tiempo, ¿no? La dignidad, la justicia, la reparación y la memoria, eso no es abrir heridas, es cerrarlas. Y hay que dignificar la memoria de las víctimas del franquismo. Usted ha dejado en mal lugar al señor Felipe González y a los socialistas de la primera hora que habían entendido que no había que rescatar los viejos odios. Nuestros abuelos se abrazaron, nuestros padres convivieron en paz y en libertad y usted quiere que los nietos vuelvan a enfrentarse. Es un mensaje usted para todos, demuestra exactamente de concordia lo que cree en España, y de convivencia, en una España Abascal, que cuando más unida tenía que estar, enfrentada al separatismo, que cuando más juntos teníamos que encontrarnos para responder a la emergencia social, usted viene y se saca aquí el conejo de la chistera del enfrentamiento y le va a salir muy mal, porque nadie cree en su convicción en este momento, señor Sánchez. Creo que Pablo Iglesias no quiere intervenir. Adelante. Me pregunto yo qué pensarían en Alemania si alguien dijera que ojalá en Alemania uno pudiera reivindicar a su abuelo de las SS y otro pudiera reivindicar a su abuelo judío que murió en un campo de concentración. Mi abuelo, señor Iglesias, no era de las SS ni de nada que se le pareciera. Yo no sé de qué eran sus ascendientes y además le voy a decir que ni me importa, pero sí le voy a decir una cosa. A mí no me va a dar lecciones en este plató, ni usted ni el señor Sánchez, de defensa del orden constitucional y la democracia. ¿Y saben por qué no me van a dar lecciones? Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado sistemáticamente por ETA, yo y toda mi familia. Y lo digo con toda claridad, señor Iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque mientras yo hacía eso, usted estaba en una rico taberna en Navarra, diciendo que ETA tenía una gran perspicacia política. Y el señor Sánchez lo más arriesgado que había hecho en su vida era jugar al baloncesto y ser consejero de Caja Madrid. Así que, por favor, no nos den lecciones de defensa del orden constitucional, de la democracia y de la concordia que abrazaron nuestros padres y nuestros abuelos. No nos lleven a los viejos odios del pasado, porque están ustedes cometiendo un gigantesco error, señor Iglesias. Mire, señora Abascal, nuestra candidata al Senado por Barcelona sabe cómo se llama, Rosa Lluch. ETA asesinó a su padre. Y sabe, no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie. Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España hace 60 años y no presumir de víctimas. Porque hay muchas víctimas de ETA, muchos guardias civiles, entre ellos, para nosotros es un honor tener un guardia civil entre nuestra bancada de diputados que no van dando lecciones a nadie, hacen su trabajo. Y para nosotros es un honor llevar a una víctima de ETA en nuestras listas que no presume, trabaja para que este país sea mejor. ¿Usted presume de sus paseos por las Rico Tabernas? ¿Lo hace? Yo no sé por qué esas víctimas de ETA han aceptado que usted diga las cosas que dice. No me importa, ellos tienen libertad de hacer lo que quieran, pero usted a mí no me va a dar ninguna lección de respeto al orden constitucional. Pero vamos a hablar de corrupción, porque efectivamente la corrupción, señor Casado, sigue presente en su partido, en su sede y en sus siglas. 12 de los 34 ministros de Aznar están involucrados en casos de corrupción y ustedes han sido condenados por la Audiencia Nacional por financiación irregular de la trama. Primero supimos que habían formado una policía que llamaron patriótica y que en realidad se dedicaba a lo menos patriótico del mundo, que era encubrir sus delitos. Y ayer supimos que se pagaban los abogados de los corruptos de la Gürtel con dinero público. La corrupción hay que desterrarla, señor Casado. Hay que arrancarla. No basta con taparla. Si uno se deja barba, es verdad, cambia de aspecto, pero sigue siendo la misma persona. Compra votos en Andalucía, lo que por se eso, convierte en una que organización corrupta. Y ese es el planteamiento que estoy haciendo a los españoles, es modificar, entre otras cuestiones. Aquí se ha hablado de las políticas de pactos, de cómo se va a desbloquear la situación, incluso del cambio de la ley electoral, pero yo creo que hay un problema previo. Y es que en España hace mucho tiempo que empezaba a no haber derecho a disentir. La izquierda había decretado su superioridad moral y había calificado a millones de españoles que hoy nos están escuchando en sus casas como fascistas, como xenófobos, como homófobos, como machistas. Aquí se venía a hablar de memoria histórica y usted decía, este es un debate cerrado. Se hablaba de ideología de género, no, este es un debate superado. Hablábamos de la inmigración ilegal, no, de esto no se puede hablar. Planteábamos un debate sobre las autonomías, no, esto ha llegado para quedarse. Lo tenían ustedes sí que lo tenían todo atado y bien atado. Y además habían convencido a las otras fuerzas políticas o las tenían atemorizadas, hasta que ha llegado Vox. Y Vox ha empezado en el Parlamento a decir todo eso que se había dejado de decir. Todos esos debates cerrados por ustedes que habían querido decretar el fin de la historia están otra vez abiertos. Y yo creo que eso nos permite decir que en España hay calidad democrática. Y calidad democrática es defender las columnas de la sociedad occidental y decir que a los muertos se les respeta, se llamen Franco o la Pasionaria. Pues después de oír al portavoz de la ultraderecha, la verdad es que yo siento una envidia de la derecha europea y también de los centristas europeos. De
ver a Merkel, por ejemplo, aislar a la ultraderecha, o a Macron o al primer ministro holandés, pues aislar a la ultraderecha. Y aquí en España lo que ocurre es que tanto la derecha como el señor Rivera lo que han hecho ha sido unir sus destinos en Andalucía, en Castilla y León y en Murcia. Depende de la política española. Pues a la ultraderecha del señor Abascal. Y este es el problema, que defienden pues el enfrentamiento entre españoles, la homofobia, la justificación de las manadas, la exaltación del franquismo, la ilegalización también de partidos políticos como el Partido Nacionalista Vasco, la ilegalización del aborto. En definitiva, señor Casado, señor Rivera, ustedes son una derecha bastante cobarde con una ultraderecha agresiva. Nos queda un bloque todavía para seguir debatiendo. Que podrán hablar de lo que ustedes deseen en ese bloque. Nosotros le vamos a plantear, lógicamente, el tema que está previsto, pero también les queremos decir que... Pero yo creo que hablar de política internacional es hablar también de soberanía. Y hoy en este plató hay 5 partidos, pero en realidad solo hay 2 modelos que confrontar. Por un lado está el modelo de Vox, que defiende la identidad y la soberanía de las naciones, y por otro lado un modelo que defiende la disolución de las entidades nacionales en un proyecto multicultural que ha fracasado y que está dictado desde los despachos de la progresía internacional. Frente al globalismo, nosotros defendemos nuestra economía, a nuestros trabajadores, a nuestros productos y nuestra capacidad de decidir, porque el globalismo responde a los intereses de unas élites políticas supranacionales que están obligando a competir a las clases medias occidentales con mano de obra esclava. Y por eso nosotros decimos que un país tiene que tener fronteras seguras y una inmigración legal, ordenada, regulada y asimilable. La respuesta a la crisis demográfica no puede venir por la importación de millones de personas procedentes de África que colocamos en Europa, en muchas ocasiones procedentes de culturas no asimilables e incompatibles con nuestros valores. Por eso apostamos porque España recupere su capacidad de decisión, porque sus fronteras sean seguras y porque España vuelva a ser respetada en el mundo. Miren, el libre comercio. El comercio es la civilización. Comerciar es lo que ha traído civilización. Comerciar es lo que genera riqueza. Les doy un dato. Desde que firmamos el último acuerdo de libre comercio que Pedro Sánchez no quiso apoyar, el CETA, se han crecido un 44% los beneficios de las empresas españolas en las exportaciones con Canadá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un país confía en sus productos, cuando tenemos buenos productos, señor Sánchez, sea jamón ibérico, sea jamón serrano, buenos productos. Cuando tenemos buenos productos en nuestro país hay que confiar en ellos y quitarles trabas. Entrar en una guerra comercial proteccionista, como proponen aquí los populistas, es una locura, porque nos va a perjudicar. Creemos en el libre comercio, en circunstancias de igualdad. ¿Eso qué significa? Que nuestros productos producidos con determinadas condiciones laborales no pueden competir con aquellos que producen en condiciones de esclavitud o con aquellos que no respetan las condiciones fitosanitarias que sí se imponen a nuestros productores, bien sean agrícolas, ganaderos o de cualquier otro tipo. Yo estoy de acuerdo con el comercio, pero hombre, si usted comercia aquí, usted paga impuestos aquí, porque la gente que trabaja aquí paga impuestos aquí. Y resulta que las empresas del IBEX 35, que son dueñas de buena parte de lo que leemos, de lo que vemos y de lo que escuchamos, tienen 805 filiales en paraísos fiscales. Hombre, yo estoy a favor del comercio, pero que paguen aquí. Este es el señor Salvini. El señor Salvini, el socio y amigo ídolo del señor Abascal, tiene la bandera separatista. Yo, para defender a España, también hay que defenderla en Europa. Yo le pido que rompa también este tipo de acuerdos, porque a mí me parece que a España hay que defenderla en Europa también. Le queda poco tiempo, pero adelante. Para leer exactamente mi contestación al señor Salvini. Señor Rivera, ya, pero es que mete tus narices en los asuntos italianos y deja de comportarte como un burócrata globalista entrometiéndote en la soberanía nacional de España. Y por cierto, ese separatismo catalán que apoyas tiene entre sus logros haber hecho que Cataluña sea la región más islamizada de España. ¿Ha dicho usted algo al señor Macron cuando se entrometió el señor Macron en los defendió pactos la democracia en España española. diciéndole con quién tenía que pactar usted? No, usted cayó como un muerto en ese momento. El señor Salvini se pone la bandera separatista. Porque les queda tiempo a... Creo que la gente debe estar un poco harta ya de los minutos de oro de los políticos, por eso voy a dedicar el mío a darle voz a una de las millones de personas que nos está viendo. Tengo 28 años, me he pasado toda la vida estudiando para terminar trabajando de algo que no he estudiado. Un trabajo en el que ni siquiera me dan 15 minutos para salir a comer. Quiero irme de casa de mis padres y vivir con mi novio, pero los precios de los alquileres en Valencia están tan altos que con mi sueldo nos resulta imposible. Tengo una minusvalía y en algunos trabajos me discriminan por este hecho. Soy un problema porque podría necesitar coger la baja si tuviera un brote. El año pasado tuve un brote y continué viniendo a trabajar. Lo hice por miedo al despido.
Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Que nadie te convenza de que no se pueden cambiar las cosas. Puede haber un gobierno que defienda a la gente. Sí se puede. Bueno, pues muchísimas gracias a los 5 por debatir delante de los ciudadanos. Termina el debate.